Bueno, hola. Em, lo primero que tenemos que saber de la generación del 98 remite al contexto histórico en el que se sitúa esta generación. Tenemos que situarnos en una época en la que España básicamente estaba en una crisis súper profunda a nivel económico, a nivel social y prácticamente a todo aspecto en el que un país pueda haber entrado en crisis y a una crisis también generacional. La generación del 98 se inscribe dentro de una generación social que vive los momentos más oscuros y más turbulentos de aquella época. En el siglo XIX en España, que es básicamente el antecedente del contexto de la generación del 98, tenemos las guerras carlistas, tenemos el intento de la República que finalmente se detiene y se empieza la restauración monárquica. Y finalmente, al llegar a 1898, tenemos una guerra en Cuba que termina con la pérdida de las últimas colonias que tenía España más allá del Atlántico, es decir, Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, Guam, etcétera. Todo eso va a suponer un choque psicológico brutal para la gente que en aquel momento vivía en España porque se pierde de repente la concepción de España como ese gran imperio en el que nunca se ponía el sol, donde básicamente todo el mundo estaba ligado a la hidalguía, a la nobleza y a la conquista de aquellas tierras. Entonces de alguna manera se produce un colapso en la idiosincrasia de lo español. En este contexto es muy importante la figura de Ángel Ganivet, que antes de 1898 eh, va a escribir el Idearium español y el porvenir de España, hablando precisamente de qué es lo que le ha ocurrido a España para llegar a ese punto de devastación y de colapso moral, básicamente, en toda la sociedad. De hecho, Ángel Ganivet va a llegar al punto de estar tan ligado a esa concepción y de estar tan deprimido que en el momento en el que se entera de lo ocurrido en 1898 se va a quitar la vida tirándose a un río y dejándose morir congelado y ahogado. O sea, ese es el nivel al que se llega. En 1898, después de ese suceso, varios intelectuales y escritores españoles comienzan a investigar la visión filosófica de qué es lo que ha ocurrido en España, por qué ha ocurrido y qué va a ocurrir a partir de ese momento. En ese contexto tenemos varios escritores que son los que luego van a conformar la generación del 98, que son Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Azorín y Maeztu. Estos cuatro escritores van a llevar a cabo la construcción de un manifiesto que en el caso del grupo de los tres va a ser una cuestión real, va a haber un manifiesto, ese famoso discurso en el que se habla de Salvemos España, que se va a leer frente a la tumba de Larra, que precisamente va a ser ante la tumba de Larra, porque Larra ya como que vaticina el desastre de España a través de todos sus artículos y se convierte en esa gran figura de la devastación porque él, no solo por lo que escribía, sino por su personalidad, etcétera, encarna ese espíritu de la devastación de lo que le va a pasar a España, porque además Larra también se quitó la vida. Y luego a través de todos sus escritos. La generación del 98 va a escribir, sobre todo en narrativa, sobre esa España en el sentido de lo profundo geográficamente, en el que van a intentar encontrar esa respuesta a qué es España, qué es lo que ha ocurrido, qué nos queda. Y a través de todas esas novelas y de todos esos discursos se va a construir, se va a intentar construir, digamos, la solución. La generación del 98 no está sola, sino que va en ese caldo de intelectuales y de escritores que hay en España en ese momento, pues hay otros muchos escritores pertenecientes a corrientes distintas, como puede ser el modernismo, que en aquel momento pues es como la otra perspectiva de lo que está pasando en el mundo. Escritores modernistas en España, pues también va a haber algunos muy famosos, como pueden ser Manuel Machado, Valle Inclán. También tenemos a Antonio Machado en Tierra de Nadie, porque realmente sí que se le considera por mucha gente como generación del 98, por escritos como Campos de Castilla, pero luego realmente tiene escritos que están muy ligados a la tendencia modernista, ¿no? Pero bueno, es de esos escritores que tenían una identidad tan personal, tan propia, que realmente encasillarlos es muy complicado. Y luego, pues otros escritores que no están circunscritos necesariamente a nada, que hay una lista interminable, tanto de hombres como de mujeres, que realmente pues resulta complejo meterlos en el saco de la generación del 98, aunque algunos críticos literarios lo intenten, precisamente porque no pertenecían a ese grupo cerrado, porque la generación del 98 ante todo lo que pretende es
ser élite. Luego, algo que también se va a producir con la generación del 14 y por supuestísimo con la generación del 27. Ser élite para intentar salvar un país en ruinas. Entonces, de esa manera es como se va a formar, ¿no? Ese espíritu del 98 y del problema de España. El problema de España que es precisamente eso, que ha ocurrido para que ese reino que se convierte en un imperio, en el imperio más grande de la historia, de repente haya caído, nadie sepa qué ha ocurrido, ni qué va a pasar después. Y cuál es el papel, que esta es sobre todo la gran incógnita, la que genera la gran incertidumbre que provoca ese colapso moral del que he hablado, que es qué papel tiene España ahora en el mundo, ¿no? Ahora que ya no somos esa potencia militar y esa potencia territorial, ¿qué es lo que nos queda?